Señora Presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez Chuquilín. Señora Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Señoras congresistas de la República, señora Presidente de la Junta Nacional de Justicia, Lucinés Tello de Ñeco, señora Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, señora Presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa, señores Ministros de Estado, estimadas autoridades y funcionarios presentes, apreciados compatriotas y muy buenos días. Nos reúne hoy una ocasión significativa para la tutela de los derechos fundamentales en nuestro país y la defensa de la dignidad de la persona humana, fin supremo de la sociedad y del Estado. La dignidad humana constituye el origen y el fundamento del Estado constitucional de derecho y, por ende, es una garantía de la protección y desarrollo de los demás derechos fundamentales, tal como lo recoge nuestro ordenamiento jurídico y los principales instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos. No obstante, pese a los esfuerzos realizados desde el Estado desde hace algunos años, el delito de trata de personas y explotación ha crecido y con él la impunidad de los que lo cometen. Esta ley, la Ley sobre Delitos contra la Dignidad Humana y la reparación civil integral y adecuada a sus víctimas, que en unos momentos tendré el honor de rubricar, constituye un caso de consenso extraordinario en el Parlamento. Como resultado de este consenso, ha logrado incorporar un título específico en el Código Penal para los derechos contra la dignidad humana y permite sistematizar diversos artículos de normas sobre la trata de personas y la explotación. Además, busca una adecuada reparación a las víctimas, que son en su gran mayoría mujeres, niñas y adolescentes. Esta norma representa, sin duda alguna, un importante logro de nuestra sociedad, que ha sabido canalizar muy bien el Congreso de la República con el aporte de diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, por lo que invoco a todos los poderes del Estado, a las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, a los colegios profesionales y a todas las autoridades y ciudadanos a unir esfuerzos para trabajar de manera coordinada para erradicar progresivamente la trata de personas y la explotación de seres humanos en todas sus formas. Esta ley es un gran avance, creo que logra poner en claro precisamente cuáles son los delitos vinculados a la trata de personas y confiamos en que pueda aplicarse en toda su extensión a la brevedad posible. Muchísimas gracias. A continuación, palabras de la señora Fiscal de la Nación, doctora Zoraida Ábalos Rivera. Señor Francisco Sagasti Hochhauler. Perdón. Señor Francisco Sagasti Hochhauler, Presidente de la República. Señora Mirta Vázquez Chuquilín, Presidenta del Congreso de la República. Señora Violeta Bermúdez, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Elvia Barrios Alvarado, Presidenta del Poder Judicial. Señora Silvia Loli Espinosa, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Eduardo Luna Vega, Ministro de Justicia. Señoras y señores. Desde que asumí el liderazgo en la gestión del Ministerio Público, tomamos la firme decisión de fortalecer la prevención, investigación y posterior procesamiento de aquellos delitos que generan mayores daños contra el ser humano y la vida en sociedad. Asumimos por ello con plena convicción una política institucional compuesta por sistemáticas medidas orientadas a combatir la perniciosa trata de personas, delitos conexos y otras formas de explotación humana.
Ante severos crímenes que generan gravísimas violaciones de derechos humanos de personas que suelen integrar grupos de especial vulnerabilidad, hemos desplegado múltiples esfuerzos por confrontarlos y favorecer a quienes sufren de sus terribles efectos. En tal contexto, pese a las limitaciones presupuestales, hemos fortalecido el subsistema especializado en delito de trata de personas, en constante crecimiento territorial y con amplias competencias materiales. Es por ello que aprobamos una guía operativa para la investigación del delito de trata de personas, así como 2 protocolos. Uno para la atención de las víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, y otro para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata. Además, estamos repotenciando el sistema de información estratégica del delito de trata de personas, entre otras acciones. Por ello, resulta grato para mí, en mi calidad de fiscal de la Nación, participar en el acto de promulgación de una propuesta normativa que, en concordancia con las líneas establecidas por el Ministerio Público, identifica y sistematiza a los delitos de trata y explotación como vulneraciones de la dignidad humana. Entender que solo afectaba la libertad individual era una visión muy restringida que no alcanzaba a comprender la extrema complejidad del fenómeno delictivo. Reconocemos asimismo la trascendencia de considerar al estado de gestación como una circunstancia agravante. También, en coincidencia con los planteamientos del Ministerio Público, tenaz persecutor del delito contra la trata y la explotación, nos congratulamos de que la nueva ley tenga un enfoque de reparación integral para las víctimas, que contempla, por ejemplo, subastar los bienes de tratantes y explotadores, así como de reintegración social de las víctimas en mejora del sistema vigente para satisfacer los estándares de tutela de derechos fundamentales oportunamente precisados por el sistema de Naciones Unidas. De igual forma, esta propuesta está en concordancia con los postulados que defiende el Ministerio Público respecto a que los defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como los abogados de los centros de emergencia mujer, asuman la representación procesal de niñas, niños y adolescentes víctimas. Saludamos la formulación de la norma que responde a nociones de avanzada en prevención, investigación y persecución de la trata de personas y otras formas de explotación humana. La apertura para recibir opiniones y contribuciones de todos los involucrados, así como su aprobación, tanto como su promulgación en este acto público. Por ello, reafirmamos nuestra absoluta voluntad de seguir contribuyendo en todo esfuerzo colectivo destinado a la protección y respeto a la dignidad de las personas. Eso es lo que el Ministerio Público cree. Eso es por lo que los fiscales estamos luchando día a día y por ese motivo estamos complacidos de participar en este acto protocolar. Muchas gracias. Seguidamente, palabras de la señora presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios Alvarado. Muy buenos días con todas y con todos. Señor Francisco Sagasti, presidente de la República, señora Mirta Vázquez, presidenta del Poder Legislativo, señora Violeta Bermúdez, premier, señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, señora presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello de Ñeco, señores congresistas, Ariel Contreras, Gino Costa, señor ministro de Justicia, señora Rosario López Wong, a cargo de la Fiscalía de Trata de Personas. Es un gusto y de gran significancia para mí participar el día de hoy en esta ceremonia de la firma de la ley que modifica no solo el Código Penal, sino también el Código Procesal Penal y la ley 28.950, ley de trata de personas y el tráfico de migrantes. Como ustedes saben, la trata de personas es un delito que nos interpela en pleno, sí, buenas, en pleno, ¿me escuchan? Perdón. ¿Me escuchan? ¿Correcto? Perdón. Decía que la trata es un delito que nos interpela en pleno siglo XXI, la explotación de los seres humanos a través de la cosificación de sus cuerpos trasciende la afectación a la libertad personal. Se afecta a la dignidad de la persona, que es colocada o mantenida en una situación de vulnerabilidad y degradación permanente, que precisamente es lo que reconoce ahora esta ley penal. La pandemia actual por el COVID-19, la migración, las grandes pérdidas de empleo,
y el uso de las tecnologías de la información han sido caldo de cultivo para que organizaciones criminales puedan seguir captando víctimas. Y es en ese contexto donde las mujeres, porque la trata tiene rostro de mujer, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. El delito de trata es un delito sumamente complejo y supone varios retos en la legislación penal de todos los estados, incluido el nuestro, y requiere por ello este delito de un abordaje integral donde las víctimas se encuentren en el centro de las medidas que se deben adoptar para evitar la impunidad, pero también para garantizar su protección y asistencia, y es en ese horizonte que apunta el día de hoy esta ley. Dada la naturaleza jurídica compleja del delito de trata, hay siempre la posibilidad de que existan una pluralidad de bienes jurídicos que están afectados. La libertad ambulatoria, la libertad sexual, la indemnidad sexual, la salud física y mental, la libertad de autodeterminación de una persona, entre otros. Y en la Corte Suprema, permítanme decirlo, a través del Acuerdo Plenario 6/2019, ya señalamos que el bien jurídico protegido en este delito trasciende la libertad personal. Señalamos que se afecta la dignidad de la persona que está colocada o mantenida en una situación de vulnerabilidad y degradación permanente. Por eso es que en este acuerdo plenario, adelantándonos un poco a la ley, lo que señalamos es que no se la respeta a la mujer por su condición de tal, que se instrumentaliza al individuo como un objeto al servicio de otro. Se destruye o limita esencialmente su autodeterminación y con ello su proyecto de vida y se coloca en un plano de completa desigualdad. En resumen, decimos ahí que el bien jurídico protegido comprende los atributos de la dignidad de la persona. Esto es respeto de su condición intrínseca de persona, inmanencia trascendente, autonomía moral e igualdad. En esa línea, agrupar en esta ley todos los delitos de trata y explotación para considerarlos como delitos contra la dignidad humana, cumple las recomendaciones de Naciones Unidas y constituye un avance firme en la lucha contra el crimen organizado de tráfico de seres humanos y va en sintonía con lo ya expresado por la Corte Suprema. Estoy segura que estos cambios en la legislación penal y procesal van a permitir al sistema de justicia contar con mejores herramientas para su investigación, juzgamiento y sanción. Y con ello, dar un mensaje firme a todas esas redes y organizaciones criminales involucradas en este execrable delito, que la impunidad no será el caldo de cultivo para que se siga atentando contra la esencia misma del ser humano. Muchísimas gracias. Damos paso a las palabras de la señora Presidenta del Congreso de la República, doctora Mirta Vázquez Chupilín. Muchas gracias, señor Presidente de la República, Francisco Sagasti, señora Premier Violeta Bermúdez, señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, señoras y señores representantes de los principales poderes del Estado y de las instituciones de este país, autoridades en general, público que está siguiendo este proceso histórico que estamos llevando a cabo. Digo histórico porque este es uno de los momentos muy importantes en nuestro país, donde el Estado está mostrando cómo un trabajo conjunto nos lleva a este punto tan importante que es perfeccionar nuestras normas para luchar de manera decidida contra uno de los males más execrables que tenemos en el mundo, que es la trata de personas. La trata de personas y la explotación en sus diversas modalidades, todos sabemos que es un grave problema que nos afecta en todo el mundo. Y en los últimos años se ha considerado como la esclavitud del siglo XXI. Ha sido evidente cómo las regulaciones, sobre todo en nuestro país, la regulación penal, la regulación procesal penal, ha sido insuficiente hasta el momento para combatir y para sancionar este grave problema que afecta la dignidad del ser humano.
Por eso es que hoy hemos llegado a este punto al que con mucho esfuerzo hemos podido aprobar una serie de normas, modificaciones sustanciales al Código Procesal y al Código Penal para que tengamos una respuesta efectiva de parte del Estado para luchar contra este grave problema. La sistematización adecuada de los delitos de explotación humana, el tema de colocarlo bajo el paraguas de la dignidad de las personas, el incorporar algunas agravantes como el embarazo es muy importante y constituye un avance sustancial. Lo mismo el tema de incorporar la Constitución como actor civil o los mecanismos para adecuar con criterios adecuados el tema de la reparación. Son reformas sustanciales que se están incluyendo, algunas de ellas bastante fundamentales que nos hacían falta incorporar en nuestras normas. Esta ley corrige también un desorden normativo que teníamos y ahora en un solo título podemos incluir 18 delitos relativos a la explotación humana. Esos delitos que responden a una misma realidad, esa realidad que cosifica e instrumentaliza al ser humano. Sin duda, una clara afectación a algo tan fundamental como, repito, la dignidad de las personas. Es muy importante entonces que consolidemos una serie de pronunciamientos que se vienen dando a nivel jurisdiccional, incluso en diversas cortes, y que ahora esté recogido en las normas que aprobamos. Los delitos de explotación van mucho más allá de la restricción de la libertad de las personas. En realidad, a veces significa someterlas a una serie de formas de explotación humana que sin quitarles formalmente la libertad, los cosifican y generan una grave afectación a su condición. Es muy importante estas normas porque estamos volviendo a recuperar la esencialidad del ser humano. Rechazamos y sancionamos estos delitos que despojan a la víctima de su capacidad de decisión. Por eso es muy importante que hoy por hoy aprobemos leyes que luchan contra este mal, la trata de personas, y que explotan al ser humano. Pero estas medidas, como alguien ya lo señaló, tienen que venir acompañadas de una política integral, una política que se centre en la prevención, pero también en la concientización de los mecanismos que se usan o que usan estos delincuentes para captar a sus víctimas. Señoras y señores, estamos en un momento muy importante en nuestro país. Estamos avanzando en la lucha contra formas que atentan contra la dignidad humana. Estamos luchando por recuperar muchos más derechos fundamentales, derechos humanos para las personas en nuestra sociedad. Estoy muy agradecida de asistir a este evento, de ser parte de este evento histórico y creo que con este primer paso debemos animarnos todos a hacer una política, a construir una política y acciones decididas contra este tipo de males que realmente afectan a muchas personas en el mundo. Muchas gracias. Escuchamos a continuación las palabras de la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente de la República, señora presidenta del Congreso de la República, señora presidenta del Poder Judicial, señora fiscal de la Nación, señora presidenta de la Junta Nacional de Justicia, señoras congresistas, señor congresista Gino Costa, señor representante de la Defensoría del Pueblo, señora representante de CHS, que tanto trabaja en este tema de trata. En realidad hoy es un día muy importante y podemos considerarlo como un hito, porque no estamos hablando solamente de que un grupo de normas
que estaban bajo un título determinado en el Código Civil ahora cambiaron de título. Estamos hablando de una visión de los derechos y que se cambia sustancialmente para dar un peso determinado a este grupo de delitos. A mí me hace acordar a la época en la que se modificó el Código Penal, que en el 91, para retirar el título de delito contra el honor a todos los delitos de violación sexual. Y se convirtieron a partir de entonces en delitos contra la libertad sexual. Es decir, hubo un eje, un viraje importante en el modo de ver el problema, de evaluarlo, de dimensionarlo y también, por lo tanto, en todas las estrategias que suponía el acondicionamiento del Estado y de los procesos para atacar esta problemática. En el caso de la trata de personas, se comenzó primero con un marco general a nivel internacional, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que en su artículo 6 señalaba que la trata de personas tenía que ser erradicada porque atacaba fuertemente a las mujeres, considerándola pues un problema grave de discriminación. En 1993, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ¿no?, se consideró por primera vez en la historia que los derechos de las mujeres formaban parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales, en el párrafo 18 de la Declaración. Pero en el segundo párrafo de ese mismo espacio se señala que la violencia, la explotación y la trata de personas son incompatibles con la dignidad humana y tienen que ser eliminadas. ¿Cuántos años han pasado desde entonces, ¿no?, en el que la orientación global nos decía, estamos ante una grave violación y un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, principalmente, ya que ellas son la mayor cantidad de las víctimas. Y por lo tanto, no es cualquiera el trámite ni cualquiera la percepción que tiene que tenerse de este hecho. Pero además, la Constitución Política del Perú, en el artículo 1, señala que el fin supremo de la sociedad y del Estado, de nuestro Estado peruano, es la persona y el respeto de su dignidad. Es decir, la dignidad está en la base de todo lo que es nuestro sistema constitucional y nuestro sistema de derechos humanos. Y cuando se comete un delito como el de trata o el de explotación, se está atentando contra un conjunto de derechos de las personas que hacen de ella justamente un ser humano, ¿no?, que la diferencian de cualquier otro espacio de los animales o de las cosas. Tiene que ver con su voluntad, con sus libertades, con su capacidad de decidir su vida en sus propios términos y de no ser considerados una cosa o un medio para que otra persona cumpla un determinado fin. Entonces, estamos hablando de un cambio sustancial y eso es lo que debemos conmemorar el día de hoy, que como sociedad somos capaces de ver en este problema un problema grave, un problema que tiene que ser de prioritaria atención, que no es solamente un problema que afecta a las mujeres o a alguna gente, es un problema que afecta nuestra condición humana y cuando se afecta la condición humana de alguien en esta patria, se afecta la condición humana de todos los demás. Eso me parece que es absolutamente importante relevar porque nos traslada a una etapa distinta de nuestra historia y del modo como vamos a tratar en adelante esta problemática. Pero además, en materia de acceso a la justicia, un aspecto clave y muchas veces descuidado es la reparación. No hay justicia sin reparación. No es suficiente que no exista impunidad. Es necesaria la reparación y una reparación adecuada a las dimensiones del daño que se ha producido. Y por eso me parece importantísimo que en este proyecto de ley se hayan incluido también normas y rutas que permitan garantizar los recursos necesarios para que se otorgue la reparación a las víctimas. Entendida la reparación como una reparación integral, porque si estamos hablando de un ataque sustancial a la condición humana de la persona, estamos hablando de daños físicos, psicológicos, económicos, en el entorno social, etc. Y por lo tanto, eso es absolutamente importante. Me complace también señalar que han mencionado
como parte de la defensa al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ya viene atendiendo estos problemas, pues nosotros, de acuerdo a la Ley 30364, tenemos el mandato de atender la violencia contra las mujeres, donde sea que ocurra y en cualquier espacio de su vida. La mayor parte de las víctimas en realidad son adolescentes y luego mujeres. Entonces, esta también es una norma que protege a la infancia y a la adolescencia de nuestro país, que son nuestro principal patrimonio. Y por eso me congratulo mucho de estar el día de hoy en este proceso de firma y de que haya un consenso tan amplio. Y muchas gracias a Gino por su iniciativa, que creo que ha generado todo este proceso también, y creo que hay que reconocer a las personas que tienen esas iniciativas. Muchísimas gracias a todas también por su apoyo y gracias, presidente, por permitirme dirigirme a la Nación en estos momentos. Muchísimas gracias a todos los participantes. A continuación, invitamos al señor presidente de la República, Francisco Sagasti Hochhäusler, a firmar la ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Al momento de firmar esta ley, quisiera remarcar que es un privilegio para mí el haber estado en este momento histórico, que, como bien ha dicho la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, marca una evolución que empezó con el concepto de discriminación, de libertad, de derechos humanos y termina en el tema de dignidad humana como fundamento. Es un privilegio para mí hacer esto y muchísimas gracias a todos ustedes que han participado en el proceso para aprobar esta ley.